Hola, buenas tardes. Es un honor para mí participar nuevamente en las jornadas clínicas del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos. Soy la doctora Macarena Roa, soy hematóloga, trabajo en Santiago de Chile, en la Clínica Santa María y en el Hospital de Salvador. Y hoy día voy a hablar un poquito del linfoma folicular leucemizado, una entidad muy rara, yo creo que bastante subdiagnosticada y que tiene incidencias pronósticas que todavía no tenemos aclaradas. Bueno, como introducción, el linfoma folicular es el más común de los linfomas indolentes y representa 20% de todos los linfomas y se origina a partir de la célula B del centro del folículo del ganglio. Por lo general, el linfoma folicular expresa CD10 y BCL2. Entre el 80 y 100% uno logra detectar la fusión de la translocación clásica de la IgH y BCL2 y el cuadro clínico más frecuente es con compromiso ganglionar. Asimismo, tiene mucho compromiso de médula ósea, ¿ya? Un porcentaje bastante importante. Y sabemos que existe, porque lo hemos visto, compromiso de sangre periférica, pero ¿cuánto es? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo lo detectamos? Son preguntas que son un poco inciertas. En cuanto al compromiso de sangre periférica, existe muy poca evidencia. Hay algunas series de casos de las cuales solamente una es prospectiva. Tampoco buscamos de manera sistemática el compromiso de sangre periférica. A veces es como hallazgo un linfocito con morfología alterada, o hay veces que tienen linfocitosis y el diagnóstico es más evidente, pero la búsqueda del compromiso de sangre periférica no se hace de manera regular, ¿ya? Desde el punto de vista clínico. Tampoco hay recomendaciones de los grupos internacionales para evaluar el compromiso del sistema de sangre periférica en el linfoma folicular. Entonces, la epidemiología es un poco incierta. Los datos que tenemos, los mejores datos es que el compromiso al diagnóstico y los estudios que vamos a revisar es del 11%, pero también ellos dicen que, y ven estas mismas series de casos, que en cualquier momento de la enfermedad podría llegar a ser hasta un 27%. ¿Qué encontramos en sangre periférica? Estos linfocitos pequeños, maduros, clivados, con muescas en el núcleo o esta forma clásica de grano de café. El diagnóstico debería ser por citometría de flujo, ¿ya? Para comprobar que efectivamente las células son normales, de que son clonales y que por otro lado que corresponden efectivamente al linfoma folicular, ¿ya? Porque sabemos y existen, y en lo personal he visto, que los pacientes pueden tener dos entidades distintas, ¿ya? Está descrita la coexistencia del linfoma folicular con el LC, del linfoma folicular con marginal, por lo tanto, todos esos pasos deberían cumplirse antes de definir compromiso sanguíneo del linfoma folicular y poder determinarlo con certeza. Entonces, ¿cuál es el monofenotipo clásico? Bueno, son células B que tienen habitualmente un CD19 más débil, ¿ya? Son 20 intensos, son 10, son 38 en general débil, y que tienen expresión de BCL2, y que son clonales, o sea, tienen restricción de la cadena lineal, ¿ya? Lamentablemente, para determinar la presencia de compromiso de sangre periférica, en muchos casos se ha hecho solamente por morfología. Por lo tanto, entramos como en una nebulosa de la duda si es que efectivamente hay subdiagnóstico, si es que el compromiso que vieran era efectivamente linfoma folicular o no. Y eso hace dudar un poco de la implicancia pronóstica, especialmente porque no tenemos bien cuantificado ese dato. Bueno, este es el estudio más grande que hay. Es un estudio prospectivo japonés que evalúa las características clínico-patológicas del linfoma folicular con compromiso de sangre periférica. Ellos enrolaron de manera consecutiva a 533 pacientes que fueron remitidos al Centro Nacional del Cáncer en Tokio, Japón, entre el 2000 y el 2010, y fueron incluidos los pacientes que tenían compromiso de sangre periférica, aquellos que tenían enfermedad de estadio 4 y aquellos que recibieron terapias que contenían rituximab. Y se recibió
se revisó el diagnóstico por anatomía patológica para asegurarse que estos pacientes tenían linfoma folicular. Y ojo, que se diagnosticó como compromiso de esos que tenían un frotis con un 1% de células de linfoma folicular típicas, o que tenían una citometría compatible, ¿ya? Y que tenían una citometría compatible. Pero ahí les voy a comentar al final que de hecho no todos los pacientes se hicieron su citometría confirmatoria, solamente un porcentaje bastante menor de ellos, ¿no? Entonces estas son las características. Encontraron 56 pacientes, la mediana edad era 54 años, tenía predominancia en mujeres, todos fueron tratados con rituximab, tuvieron una tasa de respuesta más o menos baja, digamos. Los conteos de linfocitos, el promedio era 8.800, pero tenían una gran variabilidad. El porcentaje la media de células de linfoma era el 19%, pero variaba entre un 1 y un 92%. Y las células de linfoma del conteo por microlitro, como mediana, tenían una mediana de 1.200, ¿ya? Y bien, otras características clínicas que en general, bueno, tenían alta expresión de BCL2, no todos ellos pudieron evaluar la fusión del GH-BCL2, y la gran mayoría eran nodales, ¿ya? No había ninguno con compromiso de sangre purificada aislado. Y bueno, ellos también evaluaron si había concordancia entre la expresión de CD10, y bueno, encontraron que no siempre era así, digamos. La médula con la sangre sí, en general, era concordante. Y en el citoprimario, pero los porcentajes variaban de uno al otro, ¿ya? Y por citometría de flujo, en general se daba positivo. Habitualmente dábamos positivo en el ganglio, un poquito menos en la médula, y en sangre periférica les dio más bien negativo. Pero lo que quería como recalcar fue que la sangre periférica fue examinada efectivamente por morfología en los 56 casos, pero solamente a 17 de esos pacientes se le hizo citometría de flujo, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que realmente tenían comprobado compromiso de sangre periférica eran solamente esos 17 pacientes. Y el CD10, de hecho, fue positivo solamente en 7 pacientes, lo cual es sumamente raro, que es bastante inhabitual como para hacer el diagnóstico de un folicular que uno no presente virus, ¿no? Entonces, aquí hay cosas como discutibles como para considerar en la discusión. Entonces, estos 533, 11 tenían compromiso de sangre periférica, y ellos compararon a aquellos que tenían etapa 4 con compromiso de sangre periférica y sin compromiso de sangre periférica, y la sobrevida libre de progresión fue bastante menor. Ya tanto a 5 como a 10 años, a 10 años concretamente fue un 24% versus un 42% de aquellos que no tenían compromiso de sangre periférica. Pero no hubo diferencia en supervivencia global. El otro gran estudio que hay es un análisis retrospectivo del grupo francés en contexto de los datos reclutados en un centro de Lyon, que era una parte de un centro reclutador del estudio PRIMA, ¿ya? Y esto fue un análisis retrospectivo, utilizando los datos de esta cohorte. El objetivo del estudio fue describir las características clínicas de los pacientes con linfoma folicular, el compromiso de sangre periférica y sus resultados. Se buscaron los datos de 490 pacientes con linfoma folicular, y de nuevo se diagnosticó la afección o el compromiso de sangre periférica por frotis. Y aquellos con frotis positivo se le hizo clonalidad B por capa lambda en ese tiempo, ni siquiera un panel de citometría diagnóstico de linfoma. Estas eran las características clínicas. En general eran pacientes que tenían una mediana edad de 58 años, eran más mujeres que hombres.
en general eran FLIPI de intermedio o alto riesgo, tenían con frecuencia esplenomegalia, la mayoría no tenía síntomas B, tenían una alta carga tumoral, todos tenían compromiso nodal y un cuarto de ellos tenían más de 4 localizaciones de ganglios. La mayoría no tenía anemia, la mayoría no tenía trombocitopenia y la mediana de leucocitos al diagnóstico, de linfocitos, perdón, fue de 4.000. Y la mediana de células clonales fue de un 60%. ¿Ya? Y ellos establecieron algunos rangos para decir de compromiso de células clonales circulantes, ¿ya? Y la mayoría presentaba menos de 4.000, de 4.000 y 10.009 y más de 10.006, ¿ya? Y hicieron un análisis univariado para evaluar si había alguna incidencia en el tiempo hasta la progresión y la supervivencia general en una población emparejada, ¿ya? En aquellos que sí tenían células circulantes y aquellos que no la tenían. Y vieron que el tiempo para la progresión fue más corto en aquellos que tenían un FLIPI alto y que tenían y una beta, perdón, de las células circulantes tenían en general un FLIPI alto y un nivel de beta 2 microglobulina alta, y eso se asoció a un tiempo a la progresión más corto. Y la supervivencia fue significativamente más corta para los pacientes que tenían FLIPI alto y células circulantes al momento del diagnóstico. Y hicieron esta entre positivas y negativas. Y aquí vemos que tenían una PFS bastante más corta. Y al hacer este análisis con pacientes emparejados, podemos ver que la presencia de más o menos de 4.000 células circulantes tenía una supervivencia significativamente menor. Y también un tiempo a la progresión significativamente menor. ¿Ya? En que la Matute de John Seymour y Aaron Pollack, que son investigadores bastante renombrados en el campo de los linfomas, se preguntan si efectivamente el compromiso de sangre periférica es un factor adverso, digamos, en la era del rituximab. Y ellos comentan que el impacto pronóstico del compromiso sanguíneo en el linfoma folicular es controversial, ¿ya? Y que es considerado un marcador de mal pronóstico, pero que existen casos que están descritos, no sistemáticamente descritos, pero descritos, en que hay compromiso de sangre periférica aislada, sin compromiso ganglionar, y que esos pacientes serían de bastante buen pronóstico y de curso bastante indolente. Pero el compromiso de sangre periférica ha sido evaluado de manera sistemática en ningún estudio. Entonces, es difícil interpretar los resultados, dado que la evaluación del diagnóstico del compromiso es bastante pobre. Sin embargo, al analizar los datos del estudio PRIMA, aparentemente los casos que usaron mantenimiento con R, incluso con compromiso de sangre periférica, andarían un poquito mejor y superarían este efecto adverso al mantener el mantenimiento con rituximab. Ahora, en Latinoamérica no hay nada de datos. Los únicos datos reportados son una serie de casos y una revisión de la literatura de nuestro amigo Brian Beltrán con Jorge Castillo y Eduardo Sotomayor, en que describen 7 pacientes con el diagnóstico patológico del linfoma folicular que presentaron una evolución leucémica. Y esos casos los compararon con los 24 casos adicionales que estaban reportados en la literatura. Ellos concluyeron que aparentemente son de alto riesgo y que impresiona que está asociado a un peor pronóstico, que los casos más graves aparentemente habrían bastantes en Asia,
y que probablemente hay diferencias geográficas, pero falta mucho por estudiar. Bueno, y como datos locales, yo trabajo en un laboratorio de citometría y flujo y nosotros vemos como alrededor del 50-60% de la población nacional que se tiene en el sistema público, y el sistema público atiende al 85% de la población nacional. En ese contexto, busqué de la base de datos del 2012 al 2023 y yo tengo pacientes que llegaron a estudios en sangre periférica con sospecha, la mayoría de ellos, de leucemia linfática crónica, de 64 casos de diagnóstico de linfoma folicular en sangre periférica. Ahora, falta mucho y probablemente podríamos hacer muchas cosas interesantes, y esto nos abre algunas puertas en el sentido de que tenemos ya inquietudes acerca de qué significa esto y que en verdad es un punto vacío donde no hay información. Entonces, como conclusión, esta característica del compromiso de sangre periférica es una característica muy pobremente evaluada en los estudios. El impacto pronóstico de la afectación sanguínea es controversial y habría grupos de mal pronóstico y otros de buen pronóstico. Sin embargo, no ha sido evaluado de manera sistemática en todos los pacientes, ¿ya? Como para saber si una célula o 1000 células representan alguna diferencia. Y se requieren estudios con evaluación de citometría de flujo en todos los pacientes para determinar un impacto real. Muchas gracias a todos y sigan disfrutando de esta excelente jornada. Bueno, es un tema bien, bueno, como decías tú, controversial y que no está tan estandarizado tampoco en nuestra práctica. Em, Básicamente, claro, nosotros hacemos biopsia de médula a todos, pero nunca buscamos, si es que hay una linfocitosis, vamos a hacer una citometría. Eh, ¿Te parece como algún checklist para elegir bien a los pacientes? Porque no le vamos con linfocitosis a hacerle de todas maneras a solo esos pacientes. Yo creo que es incierto, porque, o sea, a mí en el mundo ideal me gustaría, no en la realidad clínica, sino como siendo parte como de un estudio, probablemente hacerle a todos para saber cuántos hay. Porque no sé si habían unos estudios que hablaba Estela Matutes en esta revisión, en esta como discusión, en que decía que si uno le hacía una PCR buscando como la translocación en sangre, casi como el 80-90% la tenía. Entonces, habría que ver, porque lo más probable es que hayan células circulantes en casi todos los pacientes, o en la gran mayoría. Pero, ¿desde cuándo el compromiso se vuelve leucémico? Y a partir de qué momento empieza a ser de mal pronóstico para los pacientes que tienen compromiso ganglionar más a lo otro. Ahora, efectivamente, hay otro grupo de pacientes que tienen solamente el folicular sanguíneo y que es una sorpresa para el clínico una vez que el paciente tiene una linfocitosis y uno por la edad, etcétera, piensa que es una linfática crónica y el resultado sale folicular. Eso también son casos que lo hemos visto, pero tampoco están descritos, cuantificados. Así que bueno, con esto nuestro amigo Brady, yo creo que me va a dar un nuevo tema para buscar los compromisos de linfoma folicular sanguíneo, porque eso yo creo que es otro grupo que se comporta como otra entidad, que no corresponde al mismo grupo que el folicular leucemizado primariamente ganglionar. Así que yo creo que de todas maneras, si hay linfocitosis, como para establecer si podría ser más riesgo, como te digo, tampoco es categórico, pero sería un elemento como para, por ejemplo, solicitar mantención si es que no la tenemos asegurada, por ejemplo. Porque estos pacientes podrían tener un pronóstico peor que podría mejorar con la mantención. Así que ese sería un escenario posible, donde podría ser útil para una decisión clínica. Mira, por ahí preguntan si hubiese más riesgo de transformación, pero No está imagino descrito, que no. es que en verdad hay como 10 estudios de esto.
Y en verdad, al leerlos en detalle, uno se da cuenta que ni siquiera está muy bien hecho, porque si la mayoría eran por hallazgos morfológicos. Era como, oh, esta célula se ve como folicular. Entonces, eh, y de esas series de casos son pocas. Hay como 10 estudios en total. Tienen que haber a la fecha como alrededor de unos 100, 150 pacientes descritos, no más que eso. Pero yo creo que en realidad son muchos más. Lo que pasa es que no se le ha prestado mucha atención a este tema. Sí, yo creo que, bueno, da como para ahí pensar en nuevas investigaciones y cosas a futuro. Voy a ver si es que hay alguna otra pregunta. No, todo ahí. Parece que dejaste a todos muy claro. Está bien, está bien. Es que era un tema que a mí también me dejó así como, al revisar, como que no había ninguna certeza, ninguna certidumbre. Entonces, eso nos da trabajo para el futuro, digamos.